respetando las individualidades, la igualdad y equidad de género, si en verdad queremos una interacción social participativa y democrática. Es socializar respetando la vida social de la cultura. Una pedagogía de lo intercultural busca desarrollar una actitud objetiva en la niña o el niño. Este tipo de intercambio no se plantea necesariamente armonizando o haciendo coincidir puntos de vista, pero ayuda a que cada quien incluya al otro o la otra. Este reconocimiento conduce al reconocimiento de mí misma. Se trata de pasar de lo descriptivo a lo reflexivo y construir las competencias de saber comprender, saber aprender, saber hacer. Desde la perspectiva intercultural, apropiarse de una lengua extranjera es llegar al corazón de las realidades culturales diferentes. Termino entonces diciendo: estoy plenamente convencida de que las ideologías o intereses de clase se expresan en los programas y propuestas educativas. 2. La puesta en marcha de un proyecto de francés lengua extranjera como el pretendido necesita un proyecto curricular que garantice la motivación del estudiantado y su diseño haya respetado el contexto social, económico, político y cultural del lugar donde se va a implementar. 3. La formación lingüística, didáctica, pedagógica y cultural del docente o de la docente es vital. Deberá mantener su curiosidad intercultural, su apertura al mundo y un deseo permanente de seguir realizando su actividad docente. Y cuarto, el sistema educativo dominicano sigue teniendo retos y desafíos dado el estado de cosas. Se requiere de una visión profundamente pedagógica y disciplinaria de los propósitos, alcance, visión, prioridades, organización, contenidos, estructura, método y didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje del francés. Y quinto, por último, cuando el currículo exprese valores éticos tales como la honestidad intelectual, amor a la verdad, solidaridad y cooperación, actitud crítica y vocación de servicio, estaremos aproximándonos a la construcción y reconstrucción de una sociedad en donde cabemos todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cantizano. Sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora Cantizano? Sí, aquí en el centro. Felicidades, antes que nada, por la ponencia de la doctora Cantizano, ¿sí? Y de la doctora Verónica, y más bien la pregunta va para las dos doctoras. Acabamos de estar en el congreso de aquí al lado, en la Escuela Normal de Educación, y pareciera ser que los mismos problemas que se viven en Francia, en República Dominicana, los tiene México. Claro está que la educación de México aparece en la OCDE, si no mal recuerdo, de los países que finalmente se evalúan para su nivel de educación. Y obviamente la decepción que nos llevamos es que México está entre los últimos lugares, y pareciera ser que entre más avanza o más países se integran a este grupo, México desciende más. Yo quisiera saber, desde su punto de vista, de su perspectiva, qué es lo que está sucediendo, pero también haciendo un referente a lo que decía Juan del Val, discípulo de Jean Piaget. Él decía acertadamente, cuando hubo una ponencia en Oaxaca, que las sociedades tienen las escuelas que merecen, porque considero que las escuelas están viendo o las están dejando ver como la panacea para cambiar toda esta sociedad, como el Mesías para que transforme todo. Es cierto que hay una responsabilidad dentro de las escuelas, pero también siento que hay una responsabilidad en las sociedades, porque aquí en México hay un índice de analfabetismo funcional con problemas graves, y que pareciera ser que los únicos que
habría que educarse eran a los jóvenes y a los niños. Y finalmente ese mundo adulto pareciera que toma buenas decisiones o está bien educado. La pregunta en concreto es eso. ¿Qué perspectiva tienen sobre esta situación? ¿Se escucha? Yo pienso que el rol yo voy a hablar por la escuela y un poco vinculado al proyecto que sigo defendiendo en República Dominicana, la integración de la familia, la integración de la comunidad, el seguimiento a seguir en el plan de estudio, en la programación y planificación de los estudios en la escuela. Yo pienso que hay que darle un giro. Totalmente de acuerdo que se le ha dejado a la escuela todo el trabajo y justamente al dejárselo, ellos están haciendo como se les manda, como se diseñó el programa. Si papá y mamá, si la comunidad, si colectivos, comunidades académicas, comunidades educativas, por sectores, por geografías, nos involucramos, pienso que pudiéramos estar cambiando el rumbo de las cosas. O sea, yo lo que estoy planteando es una participación directa en la educación de los hijos, de las hijas, a nivel primario y a nivel secundario. La universidad ya, la educación superior ya es otra cosa. Y eso nos permitirá a nosotros conocer un poco por dónde van los estudios de nuestros hijos y nuestras hijas, qué contenido, qué estrategias están utilizando, cómo se están abordando, qué tipo de aprendizaje, si es significativo, si es memorístico, qué tipo de escuela, la escuela tradicional, la escuela participativa, cuáles son los ejes transversales de los programas que están desarrollando nuestros hijos y nuestras hijas. El tema de la familia me parece muy bonito. Yo vi unas experiencias en España relacionadas con el tema de porque yo creo que el profesor Langueta ayer planteó también claramente de que aún en un país que parece muy desarrollado a este nivel, hay unas diferencias tremendas y que se ocultan. O sea, él habló ayer de los olvidados, no la película, los de abajo, no el libro, sino la realidad también francesa. Entonces, o sea, yo creo que hay que también tomarlo en cuenta. La experiencia que vi en España en varios lugares, de acuerdo con unas páginas web de las escuelas, una parte era para la expresión de los alumnos y otra para los padres de familia. Es decir, que no había separación. Muchas veces el niño entra a clase y el papá se queda fuera. Entonces ahí el enlace sí me parece muy importante. Luego, otro aspecto que yo analicé, ¿verdad?, es cómo la manera de involucrarse del maestro, de desarrollar programas, de conseguir finalmente lo que él consigue, de conseguir lo que él quiere y los recursos, finalmente con algo de voluntad y de organización, a veces se consiguen cosas extraordinarias. Y no de hecho decir, no, nada se puede hacer, no vamos a cambiar nada. Yo creo que con organización, curiosidad y la formación, eso sí me parece, como yo trabajo en formación, me parece indispensable transmitir esto. Y no de que se nos va a caer del cielo. No, el cielo no está para eso. No, para llorar a lo mejor, pero no para luchar. Muchísimas gracias a la doctora Cantizano y a la doctora Puguivet. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Sí. Les solicitamos sean breves en su intervención. Buenas tardes. Mi pregunta va orientada hacia algo que mencionaban hace un momentito sobre la formación. En ese sentido, quiero preguntarle a las dos doctoras, ¿cuál es su postura frente a la globalización de las políticas educativas? Es decir, recientemente en el discurso académico se ha hablado de la producción de un ciudadano mundial que está perdiendo su identidad, como decía hace un momento la doctora, sus valores, sus costumbres, frente a una sociedad globalizante. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido sobre la educación globalizadora? ¿Se debe mantener una cultura, una identidad particular, o es más conveniente crear un ciudadano mundial, abierto a todas las culturas? Yo creo que de hecho se habla de, eso me refiero a un maestro mío, ya,
la transmisión es importante. En la era de la globalización también, o sea, todo lo que es el resurgimiento también del patrimonio, de la patrimonialidad, o sea, vamos a un neologismo, esa reivindicación patrimonial es un signo de que no se pierde la identidad. Y para mí es fundamental. O sea, no vamos a negar esa globalización, para mí sería absurdo. Hay que sacarle y defenderse y no perder nuestra identidad a muchos niveles. Hay que tomar conciencia de dónde comienza, que sea la de ser de Jalapa, la de ser mujer, la de ser profesora, la de ser madre de familia. Según el momento, tenemos identidades y no somos únicos, desperate housewives. No. También sabemos que existe y por eso nos podemos defender y nuestros hijos también. Ese es mi punto de vista. Yo creo que no sé si me di a entender en mi posición. Yo digo que la globalización tiene sus cosas positivas. Ahora, debemos estar atentos, debemos ser vigilantes, porque no significa, reitero, perder nuestra identidad. O sea, por más conectada con iPod que yo esté, con internet, yo sigo defendiendo el merengue. Yo sigo defendiendo la tierra, la música, yo sigo defendiendo mi cotidianidad dominicana. Y en esa misma medida debo respetar la cotidianidad dominicana, siempre y cuando la tuya, la mía, la de todos, nos lleve a un bien común, a una solidaridad, a una vida digna, como yo digo, a una verdadera vida digna, a un respeto de las condiciones humanas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues terminamos este bloque de preguntas y agradecemos de nuevo a la doctora Cantizano. Un aplauso, por favor. Ahora toca el turno del doctor Hugo García Valencia. Él es doctor en antropología, es licenciado, egresado de la Escuela Nacional de Antropología, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Es investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue curador en el Museo Nacional y también ha colaborado en la instalación de la Galería Mexicana en el Museo Británico. Tiene varias publicaciones a nivel nacional e internacional y su último libro se intitula Native Cultures of the Gulf Coast of Mexico, editado junto con el doctor Alan Sandstrom. Un aplauso para el doctor García. Muchas gracias. Le titulé esta ponencia El mundo es para andarse. Esta es una expresión que una vez en Asturias, platicando con una mujer y comentábamos acerca de la migración de África hacia España, y entonces ella respondía que en realidad el mundo es para andarse y se le pone muchas limitaciones a este derecho de la gente de andar. Le agradezco muchísimo a Camilo que me haya invitado a esta reunión. No pensé que trataría este tema mucho más otra vez, pero me convenció de tomar parte en esta reunión, que ha resultado verdaderamente grata, cordial, bastante amable y además inteligente las propuestas y las participaciones de todas las personas. Entonces me considero afortunado y agradezco nuevamente haber sido invitado a participar en esto. Mi ponencia va a tratar sobre los efectos culturales de la migración indígena en Veracruz. En 1994, anteriormente se inició un proyecto nacional muy grande sobre las culturas indígenas en las regiones, ¿cómo se le llamaba? Las regiones indígenas de México hacia el nuevo milenio. Y teníamos varios temas que cubrir cada año, entonces íbamos a Matacaballo, y en 1994 nos ocurrió a nivel nacional hacer una investigación sobre la migración indígena y los efectos culturales de la misma. Entonces empezamos un grupo de investigadores, empezamos con gran ímpetu y con grandes esperanzas a hacer
esta investigación, entre más nos entrábamos en ella, más crecía nuestra desesperación a darnos cuenta de lo inmenso del tema y además de lo inmenso del territorio que teníamos que cubrir. Vamos a hacer una pequeña descripción. Este mapa que les presento aquí, lo utilicé para una publicación precisamente en ese libro que se menciona, que se llama El Mediterráneo Americano. Le agradezco a Iván Romero que me haya ayudado con este mapa y otros más que vienen. Lo que nosotros vemos ahí es que este es el Golfo de México, en donde estamos ahorita, más o menos Veracruz, y entonces esto se ha conocido como el Mediterráneo Americano, un centro de convergencia de culturas, riqueza, etcétera, etcétera, pero que tuvo otra característica en el siglo pasado. Todos o casi todos los estados socialistas de América Latina se dieron ahí. Entonces tenemos nosotros en el Golfo de México, Veracruz fue un estado socialista, Tabasco fue un estado socialista, Yucatán fue un estado socialista, y alrededor Cuba, etcétera, etcétera, son algunos y fueron estados socialistas otros. Esto creó una situación muy complicada durante la Guerra Fría, y los indígenas que están a todo lo largo de este estado tuvieron este tipo de influencias. Entonces no han sido ignorantes de los grandes procesos globalizadores, incluido el marxismo, y muchos otros de los que no voy a hablar en este momento. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, aquí otra más, a ver si esta, que yo no la veo bien aquí, pero yo espero que ustedes sí la vean, que son las regiones indígenas que tratamos de cubrir en el estado. Como ustedes verán, son de norte a sur. Entonces tenemos al norte aquella que se ve de rojo, la Huasteca, en donde se habla principalmente huasteco, en náhuatl, también otomí y tepehua, que son las lenguas indígenas que se hablan ahí. Después está seguido el Totonacapan, en donde se habla preponderantemente la lengua totonaca, que es donde Camilo ayer nos decía que provenía, de esa región proviene él. Enseguida la región de Songolica, que es esta que está aquí un tantito más abajo, en donde se habla casi totalmente náhuatl. Y finalmente una región muy compleja étnicamente en el sur de Veracruz, en donde se hablan unas 5 o 6 lenguas, siendo las más importantes el zapoteco, el popoluca, que es nativo de ahí, mixteco, etcétera, chinanteco, etcétera, etcétera. Y ha venido gente de todo México, llegaron en este lugar. Como verán, mi desesperación creció cuando hicimos el mapa, entonces ya quería echarme para atrás, pero no podía realmente. Ahora, después, ya que Camilo me propuso que hiciera esto, me puse a reflexionar sobre los materiales que habíamos encontrado en aquella ocasión y que no había tenido tiempo de reflexionar porque los resultados se tenían que entregar en un año, entonces a matacaballo tenía uno que hacer las cosas, hacer la investigación y entregar los resultados del reporte. Ahora considero que para que se pudiera dar la migración internacional y a centros urbanos no rurales, existen 2 presupuestos muy importantes y que son parte de las expectativas indígenas mismas. Uno de ellos es que para poderse enfrascar en una empresa migratoria, sobre todo internacional o no agrícola tradicional, los sujetos de tales empresas tienen que tener un cierto grado de escolaridad, hecho que reconocen ellos mismos cuando muchos jóvenes nos aseguraron que estudiaban con miras a migrar. Precisamente eso es lo que decían. La educación, por lo menos secundaria, conlleva otros elementos muy importantes. Uno de ellos es el manejo del español, la lengua franca de todos los migrantes, independientemente de su lengua nativa. Y este es un prerequisito necesario porque si no, no podrían lidiar con los polleros, que son los que los van a transportar, no podrían lidiar con la sociedad nacional, etcétera, etcétera, si no fueran bilingües o al menos no tuvieran un conocimiento elemental del español. Este conocimiento elemental del español va acompañado también de conocimientos elementales de matemáticas que les permite contabilizar muchos elementos de su vida de migrante, sobre todo que les paguen, que les den cambio en las tiendas, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de leer, aunque sea rudimentariamente, tienen que leer anuncios, ver hacia dónde van los autobuses, ver los boletos, una serie de cuestiones en que es necesario tener un manejo de la lectura, aunque sea rudimentario y elemental. Obviamente, el sistema educativo nacional tiene su propia agenda, que es preparar cuadros laborales para un mercado inexistente nacional, para preparar la mano de obra que cada año se une a la fuerza laboral ya existente y muchas veces desempleada. Ante tal hecho, los jóvenes tienen su propia agenda: obtener la mínima preparación que les ofrece tal sistema para poder emigrar. Esto es un poco simplificar esta situación y recuerdo que ayer alguien preguntaba acerca de la falta de ortografía.
Los muchachos no están muy interesados en la ortografía, están muy interesados en conseguir trabajo y si es posible emigrar, por un lado. Pero por otro lado, cualquiera que se meta al internet, verán que los muchachos han desarrollado su propia ortografía, que no tiene absolutamente nada que ver con la gramática ni con lo formal de la educación. Eso los indígenas también son partícipes de esto. Pero la educación formal tiene su agenda, que nadie la pela y nadie le hace caso, pero la tiene. Bueno, sí le hacemos caso y la apelamos en mayor o menor medida en cuanto cubre las necesidades de estas personas. La educación en estos rubros se retroalimenta y produce al mismo tiempo un fenómeno relativamente reciente entre los indígenas, que es la emergencia de la juventud. Esta situación se me presentó precisamente al dirigir una tesis en psicología de Sarita, que está aquí presente, la cual hizo toda una reflexión sobre esta situación y la cual yo he retomado. Hasta hace unos 30 o 40 años no existía prácticamente tal etapa liminal entre la infancia y lo adulto. Un infante al llegar a la pubertad adquiría compromisos de un adulto, sobre todo al contraer matrimonio a muy temprana edad. La escolaridad ha retrasado la fecha de matrimonio y permite el desarrollo de una cultura propia, a mi modo de ver, reciente en las comunidades indígenas, que es la cultura juvenil. Este fenómeno es importante si tenemos en cuenta que el grueso de los migrantes en edad productiva está formado en un 68.3% por una población de entre 15 a 39 años. Y para sorpresa nuestra le siguen niños menores de esas edades y finalmente en el último rubro están personas mayores de 40 años. Las consecuencias de estos dos fenómenos son inmensas a mi modo de ver y no puedo en este breve tiempo e incluso con los materiales obtenidos en nuestra investigación sino apuntar a su importancia en aspectos cognitivos tales como cambios sustanciales en su visión del mundo y la sociedad, problemas nuevos de identidad y adaptación a nuevos ambientes que cambian con una rapidez inusitada, sobre todo para ellos. Por ejemplo, los conflictos de identidad con que se enfrentan están admirablemente expresados en un grafiti que me encontré en una casa abandonada del pequeño pueblo Tepehua de Pisaflores. ¿Me lo pasas, por favor? Y se preguntan, por favor, díganme quién soy. Este es precisamente el espíritu de esta ponencia. Una vez el migrante se decide abandonar su comunidad, abandona una serie de presupuestos comunitarios, ¿se oye bien? Y de ayuda comunitaria, para verse súbitamente inmerso en una sociedad dominada por el mercado. Todos y cada uno de sus satisfactores de ahí para adelante serán suministrados por el mercado, siendo cancelada cualquier otra alternativa comunitaria a la que estuviera acostumbrado. Obviamente no se cancelan los lazos de solidaridad que los caracterizan y muchos nuevos lazos que se construyen a lo largo de su trayectoria como migrante. Pero la noción de migrante misma no está exenta de dificultades. Yo, a pesar de mi vida trashumante, o tú o todos nosotros, no soy considerado y catalogado como un migrante. Los primeros migrantes llegados a América fueron llamados de mil maneras, pero no migrantes. Ellos eran conquistadores, colonos, o los españoles mismos se llamaban indianos, etc. La noción de migrante parece ser lo opuesto de la del matrimonio, que muchos antropólogos han llegado a considerar un término sombrilla para describir y ayudar a analizar fenómenos muy complejos y muy variados. La noción de migración, al contrario, es una categoría altamente selectiva, que solo se refiere a un aspecto reducido del mundo inmenso de la movilidad social y geográfica. Obviamente de humanos, porque también se aplica a pájaros y vacas y cuánta cosa. Este concepto es una función esencial derivada de los Estados-nación y de sus esfuerzos por controlar su población, ya sea al interior o en sus movimientos al exterior. Especialmente la fuerza de trabajo y en particular la no calificada. De ahí que personas como nosotros, por mucho que viajemos y nos movamos a niveles nacionales o internacionales, no somos catalogados como migrantes. Una vez entendido esto, nos damos cuenta que la migración indígena corresponde por lo menos a 3 acepciones o situaciones políticos-sociales, pero para poderme dar a entender tendría que hacer una pequeña digresión histórica. Mientras hacía investigación de campo y de gabinete, me encontré con el hecho de que el territorio que ahora conocemos como el estado de Veracruz siempre ha sido una sierra de migrantes,
Durante siglos el principal puerto de entrada a México fue el puerto de Veracruz, como vimos en el primer mapa, e incluso antes de que llegaran los europeos, el territorio se había cruzado por diferentes grupos nativos a todo lo largo y lo ancho. Los efectos de tales movimientos se pueden advertir incluso hasta ahora al observar la compleja composición étnica del Estado. En este momento, solo quiero darles el dato que, hacia 1800, la población nativa del Estado constituía el 90% de la población, proporción que ha decrecido drásticamente en estos 200 años a un 10%. Un elemento, más no el único, que ayudaría a entender tal decrecimiento es precisamente la migración. Entre todos los nuevos habitantes de este lugar sobresalen los españoles, como una mayoría seguido por otros europeos como italianos y franceses. Estas migraciones fueron producto de los deseos tanto de los migrantes como del gobierno mexicano que promovió tales movimientos. En una investigación hecha para entender la naturaleza de las migraciones judías a México, se asegura que los legisladores de este país, hacia los años 40 del siglo pasado, veían con buenos ojos la inmigración de europeos, pero no la de chinos, negros y judíos, con el argumento de que había que mejorar la raza. A pesar de ello, negros, chinos y judíos también se asentaron en este país, mezclándose con gran gusto con la población nativa. Por lo menos tenemos migrantes deseados, que en muchos casos no se llaman así, como vimos más arriba, inmigrantes indeseados. Entre los migrantes deseados tenemos principalmente la migración de europeos y sobre todo americanos. Entre los no deseados tenemos a últimas fechas la migración de sudamericanos, que pasan por este estado en tránsito hacia los Estados Unidos. Bueno, a partir del 11 de septiembre tenemos también a los de Asia Central, del Lejano Oriente. Y en medio de las migraciones nacionales a nivel nacional o internacional. No todas se interpretan igual, ni son las mismas actitudes del Estado y sus agentes hacia los migrantes. Por ejemplo, los inmigrantes de Centro y Sudamérica tienen sus derechos políticos, sociales y humanos aparentemente suspendidos cuando transitan por este país. Lo opuesto sucede con migrantes de Norteamérica, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, así como los de Europa Occidental. Los migrantes de esos países tienen sus derechos humanos, sociales y políticos totalmente salvaguardados. Por tanto, la migración y su interpretación corresponde a agendas políticas, económicas y sociales muy definidas. Por ejemplo, cuando Bill Masterson intentaba crear una asociación de ayuda mutua para ciudadanos de Estados Unidos viviendo en este país, contactó al consulado de ese país para que le informaran del número de sus ciudadanos asentados aquí. La respuesta fue la siguiente: I'm sorry, but for security reasons, the U.S. Embassy in Mexico cannot provide you with the information you requested. Por tanto, no se conoce el número de ciudadanos, al menos por esa fuente, americanos vividos en México, ya sea legal o ilegalmente, que también los hay. Los estimados varían mucho y van de menos de 125,000 a más de 1 millón. De igual manera, las razones exhibidas pueden igualmente corresponder a asuntos de seguridad nacional, negligencia, carencia de un método apropiado de investigación o simplemente falta de interés. Sea un asunto de seguridad nacional o no, hay personas interesadas en que tal información se incluya en los próximos censos de ese país en 2010. Uno de ellos, el señor Gilman, argumenta que in this era of growing globalization, we are all aware of the importance placed upon our nation's exports of goods and services overseas in an effort to provide a strong and versatile economy. Not only are we reliant on Americans abroad to carry out export for the creation of U.S.-based jobs, but we rely on these U.S. citizens to promote and advance U.S. interests around the world. Finalmente, se acordó en 2003 que se incluyera tal información